Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Heh-Vav-Heh a su pueblo Israel. Shalom Uberja, amados hermanas y hermanos en Yeshua HaMashiach. Con corazones llenos de gratitud y reverencia nos acercamos una vez más a la fuente inagotable de sabiduría que es la Torah de Adonai. Esta semana nos adentramos en la parashá número 26 llamada Shemini, que significa octavo. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestra mente y nuestro corazón mientras exploramos las profundidades de esta parashá, buscando siempre el rostro de nuestro Mashiach Yeshua en cada palabra. La parashá Shemini, amados hermanos, marca un momento culminante y a la vez trágico en la historia temprana de Israel. Tras 7 días de consagración y preparación, llega el octavo día, el día señalado para la inauguración oficial del Mishkan, del tabernáculo, y el inicio del servicio sacerdotal de Aarón y sus hijos. Los eventos principales de esta porción incluyen la inauguración del sacerdocio. Aarón ofrece los sacrificios inaugurales por sí mismo y por el pueblo, siguiendo meticulosamente las instrucciones de Moshe. La manifestación de la gloria de Adonai. Como señal de aceptación divina, la Kavod de Adonai, la gloria del Señor, se manifiesta y fuego desciende del cielo consumiendo las ofrendas sobre el altar. El pecado y muerte de Nadab y Abiú. En un acto trágico y solemne, los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen un fuego extraño, Esh Zara en hebreo, ante Adonai, algo que él no le había mandado, y son consumidos instantáneamente por el fuego divino. Existen unas instrucciones posteriores. Se dan mandamientos específicos a Aarón y sus hijos restantes sobre el duelo, el consumo de alcohol antes del servicio y las porciones de los sacrificios que les corresponden. Por otro lado están las leyes de Kashrut, las leyes dietéticas. Adonai revela las leyes sobre qué animales terrestres, acuáticos, aves e insectos son tahor, en hebreo. Serían animales puros, limpios y aptos para comer. Y por otro lado, cuáles serían los tamei, los impuros, inmundos y que no son aptos para comer, estableciendo entonces un principio de separación y santidad para su pueblo. En un contexto histórico espiritual, Israel se encuentra al pie del monte Sinaí, han recibido la Torah, han construido el Mishkan según el modelo celestial y ahora están listos para iniciar el sistema de adoración y expiación que Adonai ha diseñado para morar en medio de ellos. El octavo día simboliza un nuevo comienzo, una nueva era en la relación entre Adonai y su pueblo redimido. Es un día de inmensa expectativa y gozo, teñido rápidamente por la solemnidad del juicio divino ante la desobediencia. Esta parashá, amados hermanos, resuena profundamente con el mensaje de Yeshua. El octavo día nos habla de resurrección y nueva creación. Yeshua resucitó al primer día de la semana, que sigue el séptimo, el Shabbat, marcando un nuevo comienzo. El sacerdocio de Aarón, aunque divinamente instituido, es una sombra del sacerdocio perfecto y eterno de Yeshua, nuestro Kohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Esto lo podemos leer en el libro de Hebreos del capítulo 7. El fuego del cielo, que consume la ofrenda, apunta al sacrificio aceptable y definitivo de Yeshua en el madero. La tragedia de Nadab y Abiú subraya la necesidad de acercarse a Adonai en sus términos, no en los nuestros, encontrando el camino verdadero que es Yeshua. Las leyes Kashrut, leyes dietéticas, aunque tratan de alimentos físicos, apuntan a una verdad espiritual más profunda. La necesidad de discernimiento, separación del pecado y la santidad a la que somos llamados en el Mashiach.
acá los invito a que puedan leer ustedes el primero de Kefa, primero de Pedro 1, 15 y 16. Hermanos amados, la porción de esta semana se encuentra en el Sefer Vaikra, Levítico, en el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47 en sirio. Shemini, como dijimos, significa octavo. Recordando la semana pasada en la Parashá Tzav, Elohim instruyó a Moshe para que le ordenara a Aarón y a sus hijos cómo prepararse para sus deberes y derechos como Kohanim, como sacerdotes, ¿verdad? Durante 7 días, Aarón y sus hijos se quedaron en la tienda de reunión como parte de su proceso de ordenación. Al octavo día, Moshe les pidió que comenzaran a presentar las ofrendas, las Korbanot, al Eterno. Amados hermanos, como hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Los invitamos entonces a que se pongan cómodos, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras y compartan con nosotros este precioso momento de reflexión sobre la parashá de esta semana. Comencemos entonces analizando los versículos principales. Levítico Vaikra 9:1. Aconteció en el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Hermanos, los 7 días anteriores fueron de consagración intensiva para Aarón y sus hijos, algo que estudiamos la semana pasada en Vaikra 8. El octavo día marca la culminación de este proceso y el inicio formal de su ministerio sacerdotal y del servicio del tabernáculo. El número 8 de la escritura a menudo simboliza un nuevo comienzo, la perfección o la resurrección, más allá del ciclo natural del 7. El octavo día resuena poderosamente con la resurrección de Yeshua que ocurrió el primer día de la semana. Que puede referirse a Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan Yohanan 20:1. Esto fue el día después del Shabbat. El Shabbat es el séptimo día. Su resurrección inauguró la nueva creación y el nuevo pacto, así como el servicio del tabernáculo comenzó en el octavo día. La obra redentora completa de Yeshua y el derramamiento de Ruach HaKodesh, que se menciona en Hechos 2, marcan el inicio de una nueva era de acceso a Adonai. Vemos también la circuncisión al octavo día. Eso está escrito en Levítico 12:3, un signo del pacto que se encuentra su cumplimiento espiritual en la circuncisión del corazón, realizada por el Ruach en los creyentes de Yeshua, como está escrito en Romanos 2:29, que dice: pero un Yehudí real es aquel que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón espiritual y no literal, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Elohim. Colosenses 2:11-12 dice: en él también fuisteis circuncidados por la circuncisión que no se hace a mano al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión del Mashiach. Fueron sepultados juntamente con él al haber sido sumergidos en Tevilá, y juntamente con él también fueron resucitados por la fe de Adonai que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Hermanos, Adonai es un Adonai de orden, y en tiempos señalados en sus moed, Él prepara a sus siervos y establece momentos específicos para iniciar nuevas fases de su plan redentor. El octavo día nos recuerda que su obra siempre avanza hacia la plenitud y la restauración, culminando en la obra de Yeshua, quien nos introduce en una nueva realidad espiritual. ¿Bien? Levítico Vaikra 9:7. Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda de ascensión, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como Adonai ordenó. Este
hermanos amados, es el momento cumbre para Aarón. A pesar de su reciente pecado en el becerro de oro, que también hemos estudiado en Éxodo 32, Adonai en su gracia lo ha elegido y consagrado. Sin embargo, antes de poder ministrar por el pueblo, Aarón debe primero hacer expiación por sí mismo. Esto subraya la santidad de Adonai, ¿verdad? Y la pecaminosidad inherente incluso del sumo sacerdote terrenal. Este versículo contrasta marcadamente con el sacerdocio de Yeshua. El autor de Hebreos destaca esta diferencia crucial. Acompáñame a leer Hebreos 7, 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. ¿Qué dice? Este es el tipo de Kohen Gadol, no levítico, que llena nuestras necesidades, Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más que los cielos. Uno que no tiene las necesidades diarias como otros Kohanim Gadolim, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yeshua, nuestro Kohen Gadol sin pecado, no necesitó expiación por sí mismo, pudiendo así ofrecerse como el sacrificio perfecto y definitivo por nosotros. Adonai, mis amados hermanos, requiere santidad para acercarse a él. El sistema levítico, aunque ordenado por Adonai, mostraba sus limitaciones al requerir que el sacerdote imperfecto ofreciera primero por sí mismo, ¿verdad? Esto apunta a nuestra necesidad de un mediador perfecto, Yeshua, cuya propia justicia nos cubre y nos da acceso al Padre, ¿verdad? Revela la gracia de Adonai al proveer un camino para la expiación, pero también su justicia al requerirla, ¿verdad? Bien. Levítico 9:22, Vaikra 9:22. Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió a ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de Shalom. Bien, acá vemos que, tras completar los sacrificios requeridos, Aarón imparte la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Este acto es una parte integral de su función mediadora, interceder ante Adonai por el pueblo y transmitir la bendición de Adonai al pueblo. Digamos como que la fórmula específica de esta bendición se daría más tarde en el libro de Bamidbar, el número 6, 22, 27, que dice: y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos: Yevarejeja veishmereja, que Adonai te bendiga y te guarde. Yael panav eleja bejoneca, que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yesá panav eleja veyasem leja shalom, que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. Amén. Yeshua, nuestro sumo sacerdote, también bendijo a sus discípulos. Significativamente, su ascensión está marcada por este acto que está relatado en Lucas 24, 50 y 51, que dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos lo bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. La bendición de Aarón, mis hermanos, era una sombra de la bendición plena y eterna que recibimos a través de Yeshua: perdón, paz, gracia y la presencia del Ruach HaKodesh. La bendición sacerdotal, Birkat Kohanim, número 6, invocando el nombre de Adonai 3 veces, ha sido vista por muchos creyentes como el inicio temprano de la naturaleza de Adonai plenamente revelada en Yeshua, en el Ejad. Perdón. Adonai desea bendecir a su pueblo. Él establece mediadores y canales para impartir su favor y su shalom. La bendición no es un mero formalismo, sino
una transmisión real de la gracia y protección divina. Nos recuerda que somos objeto del amor paternal de Adonai, un amor que encuentra su máxima expresión en el sacrificio y la intercesión continua de Yeshua por nosotros. Vaikra 9:23, Levítico 9:23. Moshe y Aarón entraron en el Mishkan del testimonio, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la Kabod de Adonai apareció a todo el pueblo. Este, mis hermanos, es el clímax como quiera decirse, de la inauguración. Moshe, el legislador y profeta, junto con Aarón, el recién inaugurado sumo sacerdote, entran juntos en el lugar santísimo. Al salir, bendicen nuevamente al pueblo y entonces la Shejinah, la presencia visible y gloriosa de Adonai, se manifiesta ante todos. Era la señal esperada por la aceptación divina, ¿verdad? Amén. Hermanos, la gloria de Adonai que llenó el Mishkan es una prefiguración de la encarnación de Yeshua. Yohanan al respecto escribe en el capítulo 1, verso 14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros. Y nosotros contemplamos su cabal, su gloria, ¿verdad? Esplendor de Elohim, el uno, lleno de bondad y verdad. Y aquel verbo fue hecho carne e hizo su tabernáculo entre nosotros. Amén. La gloria de Adonai, hermanos, ya no se limitaba a un edificio, sino que se hizo visible y accesible en la persona de Yeshua HaMashiach. Además de la transfiguración, descrita en Mateo 17, del 1 al 8, la gloria divina de Yeshua fue revelada a Kefa, a Pedro, ¿verdad? A Jacobo, Santiago y a Yohanan, a Juan. Con Moshe representado en la Torá y Elías representando a los profetas, presentes testificando de él, ¿verdad? Hermanos, el deseo más profundo de Adonai es morar con su pueblo. Su cabot, su gloria es la manifestación de su presencia santa, poderosa y majestuosa. Esta revelación confirma su aprobación del camino de adoración que Él mismo estableció. Nos enseña que cuando nos acercamos a Él en obediencia y con emuná a través del mediador designado, podemos experimentar su presencia transformadora. ¿Ven? Vaikra 9:24. Fuego salió de delante de la presencia de Adonai, consumiendo la ofrenda de ascensión y la grasa en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, alzó la voz y cantó alabanzas y cayeron sobre sus rostros. Hermanos, este fuego consumidor no era un fuego ordinario, era una manifestación sobrenatural del poder y la aceptación de Adonai. Validaban los sacrificios ofrecidos según su mandato y confirmaba el ministerio de Aarón. La reacción del pueblo, alabanza y postración, demuestra su reconocimiento de la santidad y majestad de Adonai. Este fuego divino puede verse como un tipo del fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que descendió en Shavuot. Leemos en Hechos 2:24, Hechos de los Apóstoles, Maaseh HaShelehim. De repente, en verso 2, un estruendo del cielo vino como el rugido de un viento violento, y luego toda la casa estaba donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Amén. Así como el fuego del cielo validó el servicio del tabernáculo, el fuego del Ruach validó el inicio de la Kehilá, de la comunidad de creyentes. Y el ministerio de los apóstoles en el nombre de Yeshua, ¿verdad? El sacrificio de Yeshua fue completamente aceptado por el Padre, no consumido por fuego literal en la cruz, sino vindicando por la resurrección y la ascensión. Hermanos, Adonai responde a la obediencia, a esa obediencia fiel, ¿verdad? Su poder se manifiesta para confirmar su palabra y también para confirmar su obra. Este fuego demuestra su santidad, es decir, capaz de consumir, y su aceptación, consumiendo la ofrenda, pero no el oferente obediente. Nos recuerda que la verdadera adoración
involucra asombro, reverencia y reconocimiento de su soberanía plena. Amén. Vaikra 10, 1 y 12. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incenciario. Pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Elohim, algo que Adonai no les había ordenado hacer. A esto, fuego salió de la presencia de Adonai y los devoró. Así que ellos murieron en la presencia de Adonai. Hermanos, en medio del gozo y la solemnidad ocurre una tragedia impactante. Los hijos mayores de Aarón, recién consagrados, actúan presuntuosamente. Ahora bien, el fuego extraño podría referirse a varias cosas, ¿verdad? Primero, un fuego de una fuente no autorizada, es decir, debía ser tomado del altar de holocausto, como dice Levítico 16:12, o ofrecer incienso en el momento equivocado, en el lugar equivocado o bajo influencia del alcohol, aunque eso está sugerido por la prohibición inmediatamente posterior en el capítulo 19, ¿verdad? Cualquiera sea el detalle, mis hermanos, fue un acto de voluntad propia, de introducir una práctica humana en la adoración divina, ignorando el mandato específico de Adonai. La respuesta divina es inmediata y severa, subrayando la absoluta santidad de Adonai y la necesidad de adorarle exactamente como él lo prescribe. Este incidente, mis amados hermanos, es una advertencia perpetua contra la adoración autoinventada o la presunción de acercarse a Adonai. Yeshua enfatizó la adoración verdadera, ¿verdad? En Yohanan 4:23, que dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Ruach y en la verdad, porque el Padre también busca adoradores como estos. Hermanos, el fuego extraño representa cualquier intento de acercarnos a Adonai por nuestros propios méritos, rituales humanos o agendas personales, en lugar de hacerlo a través del único camino provisto, Yeshua HaMashiach. También nos advierte sobre contra la familiaridad inherente e irreverente con lo sagrado. Hermanos, Adonai es Kadosh, es santo, y debe ser tratado con suma reverencia, y además obediencia. Su presencia es tanto una bendición como un peligro si no se respeta su santidad. Este evento revela que las buenas intenciones no son suficientes. La obediencia a su palabra revelada es crucial. Esto muestra la seriedad del pecado, especialmente cuando es cometido por aquellos en posición de liderazgo y responsabilidad espiritual. Adonai no puede ser manipulado ni se le puede abordar de cualquier manera. Amén. Vaikra 10:12. Levítico 10:12. Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda de grano de las ofrendas para Adonai, hechas por fuego, y cómanlas sin levadura, junto al altar, porque es especialmente kadosh. Entonces, acá vemos que inmediatamente después de la tragedia, Moshe reafirma las responsabilidades de los sacerdotes restantes. La vida y el servicio deben continuar. Les recuerda las regulaciones sobre cómo y dónde deben comer sus porciones santas de las ofrendas. Comer junto al altar enfatiza la santidad del acto y del lugar. La provisión de Adonai para sus sacerdotes prefigura su cuidado por aquellos que les sirven en el nuevo pacto, ¿verdad? Shaul, el apóstol Pablo, argumenta sobre el derecho de los ministros del Evangelio a recibir su sustento material. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice, 1 Corintios 9, 13 y 14: ¿no saben que los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que sirven del altar reciben su parte de los sacrificios que allí se ofrecen? Asimismo, el Adón ordenó que los que proclaman las buenas noticias reciban sustento de las buenas noticias. Hermanos, además del acto de comer la ofrenda con
la ofrenda de San Martín conecta con Yeshua como el pan de vida, ¿verdad? Como está reflejado en Yohanan 6:35, cuya vida y sacrificio son nuestro sustento espiritual. ¿Sí? Comer sin levadura, el matzá que comemos, sigue simbolizando la pureza y la ausencia de pecado, requerida al participar en lo sagrado, ¿verdad? Adonai, mis hermanos, provee para aquellos que le sirven fielmente. Establece un orden y una estructura para su servicio. Incluso en medio del duelo y la crisis, las responsabilidades sagradas no deben descuidarse. La santidad se extiende no solo a los rituales, sino también a los aspectos prácticos de la vida del siervo de Adonai, como el comer sus porciones designadas en el lugar y de la manera correcta. Amén. Continuemos. Vaikra 10:14. El pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en un lugar limpio, tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como tu parte y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda de Shalom presentados por los hijos de Israel. Acá vemos que se especifican ya otras porciones, el pecho mecido y la pierna derecha alzada, que pertenecen a la familia sacerdotal, a esa familia completa, incluyendo hijas, como hemos leído, y pueden comerse en cualquier lugar limpio, no necesariamente junto al altar, ¿verdad? Estas porciones provienen de las ofrendas de Shalom, o sea, de las ofrendas de paz, las llamadas Shelamim, que hemos estudiado también, que simbolizaban comunión y compañerismo con Adonai. Él, hermanos, es nuestro Shalom, nuestra paz. El hecho de que toda la familia sacerdotal participe prefigura ya el sacerdocio real de todos los creyentes en Yeshua, ¿verdad? Quienes tienen acceso a la bendición de la comunión con Adonai. Por el otro lado, comer en un lugar limpio, refuerza la necesidad de vivir vidas santas y separadas para disfrutar de esta comunión, ¿verdad? Hermanos, Adonai no solo provee sustento, sino también comunión y gozo, simbolizados por la ofrenda de paz. Su provisión se extiende a toda la familia de sus siervos. Establece distinciones en la santidad, muy sagrado versus sagrado, lugar del altar versus un lugar limpio, ¿verdad? Enseñando discernimiento y el grado apropiado de reverencia para diferentes aspectos del servicio. ¿Está bien? Vaikra 10, 16 y 17. Levítico 10, 16, 17. Dice: Entonces Moshe, buscó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda del pecado y descubrió que había sido quemada. Él se enojó con Eleazar, Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, y preguntó: ¿por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el área del lugar Kadosh, puesto que es especialmente Kadosh? Él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Adonai. En este pasaje vemos que Moshe descubre que la ofrenda por el pecado específica de ese día no fue comida por los sacerdotes, como se requería en la mayoría de los casos, ¿verdad? Eso está en Levítico 6:26, sino que fue quemada completamente. Entonces se enoja porque ve esto como un incumplimiento a un mandato importante, ¿verdad? Comer la ofrenda por el pecado simbolizaba que el sacerdote llevaba o absorbía la iniquidad del pueblo para presentarla ante Adonai. ¿Para qué? Para expiación, ¿verdad? El concepto de sacerdote llevando la iniquidad, hermanos amados, apunta directamente a Yeshua, ¿verdad? Si recurrimos al profeta Isaías, en el capítulo 53, versos 4 y 6, dice: Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra Shalom fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Por otro lado, Pedro lo confirma también en 1 de Pedro 2:24, que dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el poste e hirió de muerte en nosotros el Yetzer Hará, el pecado, la mala inclinación, y podamos vivir para la justicia y las heridas que Él sufrió. Nosotros fuimos sanados. Hermanos, Yeshua no solo llevó simbólicamente, sino que quitó real y definitivamente la iniquidad de todos los que creen en Él. Este incidente, descrito en Isaías 53, del 4 al 6, que acabamos de leer, subraya la importancia de seguir todos los mandamientos de Adonai, incluso los detalles rituales, porque están cargados de significado teológico. La función del sacerdote como portador del pecado del pueblo es crucial en el plan de expiación. Muestra la seriedad con que Adonai considera la eliminación del pecado y la restauración de la comunión. Amén. Continuemos. Vaikra 10, 18, 19. Levítico 10, 18, 19. Miren, su sangre no fue traída al lugar Kadosh. Ustedes debieron haberla comido en el lugar Kadosh, como estaba ordenado. Y respondió Aarón a Moshe: He aquí que ellos han presentado hoy su ofrenda por el pecado y su holocausto ante Adonai, y a mí me han sucedido tales cosas. Si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado de hoy, ¿hubiese agradado esto a los ojos de Adonai? Aarón por primera vez responde a Moshe, no con excusas, sino con una explicación basada en su estado de duelo y conmoción, ¿verdad? Argumenta que, dada la tragedia personal y la manifestación del juicio divino en su propia familia ese preciso día, comer la ofrenda del pecado es un acto que requeriría cierta disposición, digamos, de santidad, una disposición espiritual, ¿verdad?, de santidad y normalidad. En ese momento no había sido apropiado ni agradable a Adonai. Entonces, con ese argumento, Moshe acepta su razonamiento. La respuesta de Aarón, hermanos amados, muestra una sensibilidad espiritual y un entendimiento de que Adonai mira el corazón de circunstancias, no solo el cumplimiento mecánico del ritual, ¿verdad? Esto prefigura la enseñanza de Yeshua sobre la primacía del Ruach de la ley sobre la letra muerta. Aunque la obediencia es vital, Adonai entiende nuestra fragilidad humana. Yeshua es nuestro sumo sacerdote compasivo que puede compadecerse de nuestras debilidades, como podemos ver en Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un cojengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia, que él no pecó. Está claro entonces, mis hermanos, que Adonai valora la intención del corazón y la actitud espiritual detrás de la obediencia, ¿verdad? Aunque sus mandamientos son firmes, Él es también compasivo y comprende las limitaciones humanas, especialmente en tiempos de gran dolor. Muestra que el liderazgo espiritual requiere sabiduría y discernimiento para aplicar los principios divinos a situaciones complejas y dolorosas. La respuesta de Aarón, aceptada por Moshe, indica que a veces la adherencia rígida a la letra puede necesitar ser temperada por la sabiduría y la comprensión del Ruach de la Torah. Vaikra 11, 2, 3. Levítico 11, 2, 3. Digan a los hijos de Israel: estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuña hendida, que esté completamente dividida y rumie, estos animales pueden comer. Bueno, y sigue adelante los versículos donde dan una lista completa, ¿verdad? Pero lo que vemos acá es que Adonai introduce las leyes dietéticas, las kashrut, que mencionábamos en la introducción, como una parte fundamental de la vida del pacto de Israel. Estas leyes no eran primariamente por salud, aunque algunas cosas que nos pueden comer nos traen muchos beneficios, ¿verdad? Sino era para enseñar Kedushá,
la santidad a través de la separación y la distinción en un área fundamental de la vida diaria, ¿cuál es? La comida. Entonces, establecer límites sobre qué comer recordaba constantemente a Israel su identidad única como pueblo apartado para Adonai. En el Brit Hadashah, pacto renovado, el enfoque se traslada de la pureza ritual externa a la pureza moral y espiritual interna. Yeshua nos enseñó esto en Marcos 7, 18 y 19, que dice, les respondió, así que ustedes también están sin entendimiento, ¿no ven que nada que desde afuera entra en la persona pueda hacerla impura, porque no va al corazón sino a su estómago y pasa hacia afuera de la letrina? Amén. Kefa, Pedro, recibió una visión donde se le instruyó a no llamar inmundo lo que Adonai había limpiado, abriendo el camino para la inclusión de los gentiles, como leemos en Hechos 10, 9, 16 y 28. Sin embargo, el principio subyacente de Kashrut, la santidad, la separación del mundo y el discernimiento, hermanos, sigue siendo vital para nosotros los creyentes hoy en día. Debemos discernir entre lo santo y lo profano en nuestras elecciones, pensamientos y comportamientos. En el canal de YouTube van a encontrar una enseñanza sobre justamente este pasaje de Pedro que se llama Mata y Come. Entonces les invito a que puedan escuchar ese podcast. Hermanos, Shaul nos exhorta a no conformarnos a este mundo, como nos dice Romanos 12:2, ¿verdad? Dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Adonai entonces, hermanos, se preocupa por todos los aspectos de la vida de su pueblo, ¿verdad? Incluso la comida. Él usa lo cotidiano para enseñar verdades espirituales profundas. Las leyes Kashrut revelan su deseo de que su pueblo sea distinto, apartado, sea kadosh del mundo circundante. Enseñan disciplina, obediencia y una conciencia constante de la presencia y los mandatos de Adonai, ¿verdad? Aunque como creyentes en Yeshua entendemos que la comida en sí no nos contamina espiritualmente. Dice en 1 Corintios 8:8 que la comida no va a mejorar nuestra relación con Adonai. No será más pobre porque nos comemos o más rica si comemos. Pero sí debemos vivir vidas apartadas y discernir lo que agrada a Adonai. Amén. Vaikra 11:8. Ustedes no comerán carne de estos ni tocarán sus cadáveres, son inmundos para ustedes. Y hay una lista de todo lo que no debemos comer. Este versículo, hermanos, refuerza la prohibición sobre los animales impuros, tamé, extendiéndola no solo a comerlos, sino también a tocar sus cadáveres. El contacto con la muerte y la impureza ritual requería un proceso de purificación, manteniendo una separación clara entre lo santo y lo profano, la vida y la muerte, ¿verdad? La prohibición de tocar lo inmundo encuentra su paralelo espiritual en las exhortaciones a separarnos del pecado y las influencias contaminantes del mundo. 2 Corintios 6:17 dice, por lo tanto, Adonai dice, salgan de medio de ellos, apártense a sí mismos y no toquen lo que es inmundo. Entonces yo mismo los recibiré. Yeshua, sin embargo, demostró su poder y santidad superiores a tocar a los leprosos, ¿verdad? Que eran considerados inmundos, y a sanarlos. Pueden ver esto en Mateo 8:3. Y al tocar el féretro de un muerto y resucitarlo, ¿verdad? También está eso en Lucas 7:14. Él no se contaminaba por lo inmundo, Él lo limpiaba, ¿verdad? A través de Él somos limpiados de la impureza del pecado y de la muerte espiritual. Amén. Algo muy importante para destacar es que Adonai establece límites claros para proteger la santidad de su pueblo. La impureza y la muerte son incompatibles con su naturaleza santa y viviente. Esta prohibición enseña la importancia de evitar la contaminación espiritual y moral. Nos recuerda que el pecado, simbolizado por la impureza, nos separa de la comunidad y comunión con Adonai, ¿verdad?
La obra de Yeshua, sin embargo, nos muestra que Él tiene el poder de vencer la impureza y la muerte, ofreciéndonos limpieza y vida eterna. Amén. Continuamos. Levítico 11:44. Vaikra 11:44. Porque yo soy Adonai su Elohim, por lo tanto dedíquense y sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Y no se profanen con ninguna especie de criatura de enjambre que se mueve sobre la tierra. Este es uno de los versículos claves de Levítico y de toda la Torá. Adonai revela la razón fundamental detrás de las leyes Kashrut y muchas otras. Su propia naturaleza, como olvido, es santa, es Kadosh. Israel debe ser santo porque su Adonai es santo. La santidad no es solo un estado ritual, sino un llamado a reflejar el carácter moral y ético de Adonai en todas las áreas de la vida. Las leyes Kashrut, las dietéticas Kashrut, son un medio práctico para cultivar esa santidad. Este mandato también es citado directamente por Kefa, por Pedro, y aplicado a todos los creyentes en Yeshua. Primera de Kefa 1:15-16 dice: vivan una vida completamente Kadosh, porque Kadosh es aquel que los ha llamado. Puesto que el Tanaj dice: sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Hermanos, la base de nuestra santificación ya no son las leyes dietéticas externas, sino la obra redentora de Yeshua y la morada interna del Ruach HaKodesh. Somos llamados a una santidad del corazón y de la conducta, separados del pecado y consagrados a Adonai, reflejando su carácter. La santidad de Adonai es el atributo fundamental que define su ser y su relación con su creación. Es la base de su pacto y el objetivo para su pueblo. Nuestra santificación no es opcional, sino un imperativo divino que fluye de su propia naturaleza. Él nos llama a ser un reflejo de su pureza, justicia y amor en un mundo caído. La santidad implica separación del pecado y separación para Adonai. Amén. Vaikra 11:47. Su propósito es distinguir entre lo inmundo y lo limpio, y entre las criaturas que se pueden comer y aquellas que no se pueden comer. Bien, este versículo resume el propósito práctico de las leyes detalladas en este capítulo: enseñar discernimiento. Israel debía aprender a distinguir constantemente entre lo permitido y lo prohibido, lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. Esta disciplina mental y práctica debía moldear su cosmovisión y su comportamiento diario. Aunque las categorías específicas de alimentos cambian de enfoque en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, la necesidad de discernimiento espiritual es aún más crucial. El autor de Hebreos habla de madurez espiritual, de cómo tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden recurrir acá a Hebreos 5:14. Si somos llamados a examinarlo todo, a retener lo bueno y a abstenernos de toda especie de mal, como nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:21 y 22. 1 Tesalonicenses 5:21-22. Dice: pero pónganlo todo a prueba, retengan lo bueno, aléjense de toda especie de mal. Hermanos, debemos discernir entre la verdadera y la falsa doctrina, entre las obras de la carne y el fruto del Ruach. Acá podemos ver, lo que anoten esto para que lo lean después, Gálatas 5:19-23. Debemos también discernir entre la voluntad de Adonai y los caminos del mundo. Yeshua mismo es la máxima vara, ¿verdad?, de medir para discernir la verdad. Adonai es un Adonai de orden y de distinción, no de confusión. Él nos llama a vivir vidas de claridad moral y espiritual. El discernimiento es una habilidad esencial para la vida de fe, que nos permite navegar las complejidades del mundo mientras nos mantenemos fieles a Adonai, ¿verdad? Requiere conocimiento de su palabra, sensibilidad al Ruach HaKodesh y una voluntad comprometida con la obediencia. Amén. Vamos, hermanos. Esta porción también nos muestra, nos enseña algunas aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua, ¿verdad? Los creyentes que amamos, que estamos en pacto con nuestro Abba Kadosh. Esta porción es rica en simbolismo y lecciones profundas. Nos desafía como seguidores de Yeshua
en varias áreas claves. Amén. La primera sería la emuná, nuestra emuná. Debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido. La parashá nos muestra la necesidad de un mediador perfecto y un sacrificio aceptable, ¿verdad? Aarón, a pesar de ser escogido, era falible y necesitó expiación propia. Yeshua, sin embargo, es nuestro sumo sacerdote perfecto, como dice Hebreos 7, 26 y 28, que no necesitó sacrificio por sí mismo y cuyo sacrificio único es suficiente para siempre. Ver cómo el sistema levítico apunta a Yeshua y encuentra su cumplimiento en él, ¿verdad? Esto debe fortalecer nuestra emuná en él, que es verdaderamente aquel que va a venir nuevamente, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. La manifestación de la gloria de Adonai en el Mishkan nos recuerda que la presencia de Adonai habitó plenamente en Yeshua, como nos dice Yohanan 1.14. Nuestra emuná descansa en él porque él es el Immanuel, ¿verdad? Es Adonai con nosotros. El juicio sobre Nadab y Abiú refuerza que solo hay un camino aceptable para acercarse a Adonai, a través de Yeshua, como leemos en Yohanan 14.6. Es decir, confiar en él es confiar en el único medio de acceso provisto para el Padre. Los invito, hermanos, a que meditemos durante esta semana en el libro de los Hebreos, en los capítulos 7 al 10. Comparemos y contrastemos el sacerdocio de Aarón con el de Yeshua. Agradezcamos a Adonai por la perfección de la obra de Yeshua en nuestra imperfección y renovemos nuestra confianza en su suficiencia para nuestra salvación y acceso diario a nuestro abacados. Amén. Segundo aspecto clave es la obediencia. Es que debemos vivir en obediencia con un acto de amor y gratitud. Esta porción contrasta la obediencia meticulosa de Aarón en la inauguración con la desobediencia fatal de sus hijos, ¿verdad? Nos enseña que la obediencia a los mandamientos de Adonai no son una carga legalista, sino la respuesta adecuada a su santidad, su redención y su amor. Nadab y Abiú actuaron por iniciativa propia, ignorando el mandato divino y pagaron el precio más alto, ¿verdad? Yeshua mismo vinculó la obediencia con el amor, cuando nos dijo en Yohanan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Hermanos, nuestra obediencia a las enseñanzas de Yeshua y a los principios morales y espirituales de toda la Escritura, interpretados a través de él, ¿verdad?, deben brotar de nuestro corazón, de un corazón agradecido por su sacrificio expiatorio. Amén. Las leyes Kashrut, las dietéticas, nos recuerdan que Adonai se interesa por los detalles de nuestra vida y que la obediencia práctica en lo cotidiano es una forma de honrarle. Amén. Examinemos un área de nuestra vida donde sabemos que estamos luchando con la obediencia a la palabra de Adonai. En lugar de verlo como una regla restrictiva, pidámosle a Ruach HaKodesh que nos revele cómo esa obediencia es una expresión de amor y gratitud hacia Yeshua, por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos dar un paso concreto de obediencia en esta área esta semana, confiando en su gracia para capacitarnos. Amén. En oración. Debemos imitar su ejemplo en nuestras relaciones, decisiones y nuestros propósitos. La parashá, hermanos amados, nos llama a la santidad, que nos dice: sed santos porque yo soy santo. Un llamado que Yeshua encarnó perfectamente. Seguir a Yeshua significa esforzarnos por vivir vidas kadosh, vidas santas, separadas del pecado y consagradas a Adonai. Esto impacta cada decisión y relación que tomamos. Implica discernir, como enseñan las leyes Kashrut, las leyes dietéticas, entre lo que honra a Adonai y lo que no le honra, en nuestra forma de hablar, de tratar a los demás y usar nuestro tiempo y recursos. Yeshua mostró compasión como Aarón en el capítulo 10-19, pero perfectamente priorizó la misericordia y la verdad interior sobre el ritual externo, ¿verdad? Debemos imitar a Yeshua en su compasión hacia los demás, especialmente los que sufren o son marginados, y buscar la autenticidad de nuestra emuná por encima del mero formalismo. El propósito de Yeshua fue hacer la voluntad del Padre, como dice Yohanan 4:34. Nuestro propósito como discípulos, ¿no es verdad?,
es alinearnos con su misión, buscar y salvar lo perdido y hacer discípulos y ser sal y luz en este mundo. Esto requiere vivir con la reverencia de vida Adonai, aprendida de la tragedia de Nadab y Abiú, pero también con la audacia de Ruach, aprendida también por el fuego de Shavuot. ¿Cómo podemos practicar el discernimiento espiritual esta semana? Hermanos amados, tal vez evaluando el contenido multimedia que consumimos, las conversaciones y actividades en las que participamos, o las prioridades que guían nuestras decisiones financieras. La Parashá Shemini es una poderosa mezcla de gloria divina y tragedia humana, de inauguración gozosa y juicio solemne, de llamados a la santidad a través de rituales y mandamientos específicos. Como creyentes en Yeshua HaMashiach, vemos en esta porción el anhelo de Adonai por morar con su pueblo, un anhelo cumplido supremamente en la encarnación de Yeshua. Y en la morada del Ruach HaKodesh en nosotros, vemos la necesidad de un sacerdocio perfecto cumplido en nuestro Kohen Gadol, quien es Yeshua. Reconocemos la seriedad de acercarnos a Adonai Santo y la imperiosa necesidad de hacerlo en sus términos, a través del sacrificio y la mediación de su Hijo. El llamado a la santidad y al discernimiento resuena hoy, no a través de las leyes dietéticas literales para nosotros como creyentes de todas las naciones, sino a través de un llamado a la pureza de corazón, a la separación del pecado y a vivir vidas que reflejen el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta porción nos impulsa a vivir en expectativa gozosa del retorno de nuestro Rey Yeshua, cuando su reino se establezca plenamente y la santidad cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Mientras esperamos, somos llamados a participar activamente en la extensión de su reino aquí y ahora, viviendo como ciudadanos del cielo, reflejando su santidad y proclamando su mensaje redentor. Amén. Oremos. Avinu Sebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias con corazones humildes y reverentes por el regalo inestimable de tu palabra, la Torah viva que nos guía y nos instruye. Gracias por esta Parashá Shemini que nos recuerda tu majestad, tu santidad y tu deseo ardiente de habitar entre nosotros. Te bendecimos, Adonai Eloheinu, por todas tus infinitas bendiciones, por la salud que nos permites disfrutar, por el sustento diario y el trabajo que nos provees, por el amor de nuestras familias y la comunión de la Kehilá. Gracias por el privilegio semanal de reunirnos alrededor de tu Torah para aprender de ti y acercarnos más a tu corazón. Sobre todo, Padre amado, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Mashiach y Señor Yeshua. Gracias porque Él es nuestro perfecto sumo sacerdote que entró al lugar santísimo celestial por nosotros. Gracias porque su sacrificio fue aceptado y por su sangre somos limpiados y hechos santos. Gracias porque en Él la gloria de Adonai ha habitado entre nosotros, llena de gracia y verdad. Te pedimos, Abba, que rindas nuestros corazones completamente a Yeshua. Ayúdanos a caminar en su Kedushá, en su santidad, en esa santidad a la que nos has llamado, no por nuestra fuerza, sino por el poder transformador de tu Ruach HaKodesh. Danos sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, en cada área de nuestra vida. Capacítanos para obedecerte no por obligación, sino por un amor profundo y una gratitud desbordante. Que nuestras vidas sean un corbán vivo, una ofrenda viva, una ofrenda agradable a ti. Esperamos con anhelo el día de tu venida gloriosa, Yeshua. Mientras tanto, úsanos para hacer luz en este mundo, reflejando tu carácter y compartiendo las buenas nuevas de salvación en ti. Te alabamos y te bendecimos, Rey del universo. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por una salvación de todo Israel. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la novia del Mashiach, preparados para su gloriosa venida. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y precioso de Yeshua. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach.